políticas lo van a hacer dentro del próximo proceso electoral. Yo creo que eso es un pequeño esquema que voy a tratar de exponer. Y por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuántos años faltan para las próximas elecciones? ¿Cuántas? Exacto, exacto. Pero si ustedes le preguntan a la mayoría de los ciudadanos, dicen falta mucho para el proceso electoral, y no es así. Porque las modificaciones fundamentales que tiene este proceso electoral precisamente son las elecciones. Vean ustedes cómo el cambio de los plazos a las organizaciones políticas las obliga a plantear todas sus asambleas con la debida antelación, porque ahí está el elemento fundamental, que es la postulación de los ciudadanos que van a participar en las próximas elecciones. Esto son 2 años realmente que le quedan a las organizaciones políticas para ya analizar qué ciudadanos y ciudadanas serán postuladas en los próximos procesos electorales. Si ven ustedes, 2 años no es tampoco mucho tiempo, porque si ven ustedes ahí, precisamente lo que trato de explicar es que las organizaciones políticas, la inscripción de los ciudadanos, todo se retrotrae al día de hoy. Esta reforma tiene grandes elementos normativos, pero hay 3 o 4 que son los fundamentales y que toda la sociedad debe inmiscuirse desde ya en este proceso electoral. ¿Cuáles son? Voy a decir unos cuantos. Vean usted el voto en el extranjero. Es la primera vez que los guatemaltecos vamos a realizar esa experiencia. De todas las demás, más o menos tenemos experiencia, más o menos hemos aprendido, hemos cometido muchos errores, pero los hemos solventado y se adquiere experiencia para realizar procesos electorales. Pero en el voto en el extranjero, Guatemala no tiene ninguna experiencia. Vean los retos que implica el voto en el extranjero. Voy a contar unos antecedentes. México, la palabra la voy a hacer en el sentido de admiración, es un monstruo, es inmenso. México es increíble y tiene 80 millones de ciudadanos empadronados. Vean la diferencia de tener 80 millones de empadronados y en teoría alrededor de 12 millones de mexicanos y mexicanas, como dice el presidente de México, viven y residen en los Estados Unidos. ¿Alguien me podría decir, más o menos, en las últimas elecciones de México, cuánto cree que votaron de ese potencial elector de 12 millones de mexicanos? Exacto. En el extranjero, el voto en el extranjero, votaron 40,000. Vean ustedes, y eso que ya tienen experiencia y tienen una gran capacidad organizativa y están, pero con mejores condiciones que Guatemala. Actualmente se ha invitado a algunos expertos extranjeros para que nos compartan sus criterios y se tomó El Salvador. ¿Por qué El Salvador? Porque El Salvador está tan próxima a nosotros, tenemos tan similares situaciones normativas, etcétera, etcétera, pero tiene un elemento muy común con nosotros, que gran porcentaje de los ciudadanos salvadoreños residen en los Estados Unidos. Por supuesto, el padrón no es tan elevado como el nuestro, ni mucho menos el de México, pero en estas últimas elecciones votaron 3,000. Miren ustedes. Y también invitamos a Costa Rica, puesto que se supone que Costa Rica tiene un mejor sistema, un mejor nivel de participación, una mayor cantidad de información a la ciudadanía, no tiene la complejidad de un país como el nuestro, con tanta diversidad cultural,
geográfica, y vean ustedes que ellos votaron 2.500. ¿Se imaginan ustedes como ciudadanos que en las próximas elecciones voten 6.000 guatemaltecos? Van a decir, disculpen, el Tribunal Supremo Electoral no hizo nada, ¿verdad? Pero ahora pasémonos a un lado, que es el tema de la identificación. La mayoría de ciudadanos que están allá no sabemos quiénes son ni en dónde están, no lo sabemos. Hay aproximaciones, hay censos, hay estadísticas, pero una realidad que nos diga que mi amigo reside en Los Ángeles, en tal lugar, no existe. No existe. Vean ustedes que primero tenemos que ubicar quiénes son los guatemaltecos en capacidad de emitir el sufragio. Pero hay otro en donde yo estoy involucrado, que es el RENAP. Si ustedes analizan que según los datos estadísticos y todas estas situaciones numéricas cuantitativas, establecen que alrededor de 2 millones de guatemaltecos residen en los Estados Unidos. Vean la complejidad de documentar a 2 millones de guatemaltecos. Al día de hoy van 30.000 ciudadanos guatemaltecos con DPI en los Estados Unidos. ¿Por qué hablamos solo de los Estados Unidos? Porque según también las estimaciones de los guatemaltecos que residen en el extranjero, el 87% reside en los Estados Unidos. Nosotros logramos colocar una palabra clave en el voto en el extranjero que dice gradual. Esto fue propuesto desde que hicimos la descentralización de la ubicación de las juntas receptoras de votos y pusimos la palabra gradualidad, que le permite al órgano electoral ir creciendo conforme las posibilidades jurídicas y sobre todo económicas para poder desarrollar. Entonces la palabra gradualidad en este caso salva en una mínima proporción a Guatemala, porque nosotros tenemos la facultad de decir en qué lugares haremos el voto en el extranjero. Eso ya nos diferencia de las experiencias que les he comentado. Eso ya es un buen avance sistemático, jurídico, etc. Pero muchos de ustedes obtuvieron su DPI en el plazo que la ley señaló en su momento. Muchos. Si ustedes ven su documento de identidad, está próximo a vencerse. Ese documento se vencerá dentro del plazo de hoy y las próximas elecciones. Hablemos que 2 millones, hablemos de 2 millones de guatemaltecos que tendrán que renovar su DPI, más los 1 millón, pongamos así, muy nuevos, más los que tenemos que documentar en el extranjero. Vean ustedes cómo un punto de la ley se complica. ¿Qué formas vamos a utilizar para el voto del extranjero? Hay diversas. Hay una que es la presencial, es decir, hacemos un sinónimo de lo que hacemos aquí, lo haremos en el extranjero. Que sea electrónico es otra posibilidad. Hay uno que se denomina postal, otra posibilidad. Pero si en las 3 posibilidades que ustedes miran, todo es cuantitativo, todo es posible, no es difícil hacer una elección. ¿Por qué? Porque el sistema guatemalteco lo hace con ustedes. Muchos de ustedes participan directamente dentro del proceso electoral. Veo a expresidentes de juntas electorales departamentales como la licenciada, lo cual denota, y les como anécdota, porque ella está aquí y lo puedo decir enfrente de ella. Vean ustedes cuando hablamos, perdón que lo ponga licenciada, pero cuando hablamos de Zacapa hablamos de machos, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hablamos de machos,
de hombres con carácter y todo. No estoy diciendo que no. Lo que quiero contar es que la Junta Electoral Departamental está integrada por mujeres. Y los atributos y todas las condiciones de virilidad le sobran a la licenciada. Y la mayoría de muchas juntas electorales municipales y departamentales están integradas por mujeres. Le pido disculpas a los compañeros varones, pero mi respeto y admiración hacia las mujeres es permanente. Y lo digo por mí mismo. Nadie supera a mi madre. Entonces, nadie supera a la madre. Volviendo al tema, es de que cada evento electoral trae sus complicaciones. Y en este momento será uno, el voto en el extranjero. Pero necesitamos fondos. Imagínense ustedes el mapa de los Estados Unidos y los consulados, que no son lo mejor que hay, solo están ubicados en la parte de abajo de Estados Unidos. Ya hemos coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y solo para entregar el documento, oigan, solo para entregar el documento necesitan 10 consulados más. Eso implica un incremento de fondos sustancial. El RENAP tendrá que multiplicarse para poder documentar a 5 o 6 millones de guatemaltecos, los nuevos, los que tienen que renovar. Por eso les pido respetuosamente que los que ya se les esté venciendo lo renueven antes, y los que residen en los Estados Unidos. Vean ustedes la complejidad del voto en el extranjero. Es una de las modalidades que trae esta nueva legislación. Hay otro, y ustedes han hablado mucho del tema de la distribución de los espacios. Siempre dicen, los órganos electorales no tienen la capacidad de fiscalizar el tema de la propaganda. Todas las experiencias, hemos llegado a una modalidad que será el Tribunal Supremo Electoral, que va a contratar, entre comillas, el principio de equidad dentro de los partidos políticos. Pero seamos realistas, no se puede. Desde ya se lo digo a las organizaciones políticas. Yo plantearé una fórmula muy pragmática para poderlo hacer. ¿Se imaginan que nosotros saquemos a licitación a los canales de televisión? ¿Cómo? A todos los medios, a todos estos sistemas modernos que existen. ¿Cómo lo hacemos? Se va a complicar enormemente. Yo tengo una que se los plantearé posteriormente. Creo que es la solución pragmática, creo que es la mejor forma de hacerlo. ¿Se imaginan que los partidos quieren horas tope, horas de mediodía, tales días? ¿Y cómo lo hacemos? Con una licitación. Ya ven toda la problemática de las licitaciones ahora. Yo lo veo un paso muy complicado, pero yo plantearía al tribunal una fórmula que es bien sencilla para que lo hagamos. No es lo mejor, pero creo que es la que solventará para el próximo proceso electoral eso. Otra de las reformas es la residencia electoral. La residencia electoral en este tribunal, el primer mes de enero del año de las elecciones, modificamos el reglamento. Su servidor fue el ponente y tuve 7 antejuicios por esa ponencia. Pero se logró, y pueden ver la candidata en Zacatepec, la Antigua, obtuvo el triunfo porque se da mucho. Antigua es bellísimo, Antigua tiene magia, pero la forma de trasladarse los vecinos hacia la Antigua es de pasos. Entonces así lo hacían. La actual alcaldesa era su 4ª vez que iba a elección. No estoy diciendo que es
lo mejor, pero creo que sí fue lo más justo electoralmente que ella lo obtuviera, y se logró porque logramos detener el traslado, lo que ahora se ha denominado transhumancia, pero realmente es que se cambian de un distrito electoral a otro para favorecer a un candidato. Ahora la ley lo prevé, y se lo comunico a todas las organizaciones políticas, que ahora es un año antes para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Eso ya lo elevó a ley, y ya no habrán antejuicios, pero se podrá hacer de una manera mejor para que no se hagan todas esas cosas que se realizan. Así hay una variedad de modificaciones a la ley electoral, y solo me quise decir unas cuantas, precisamente porque van a incidir en el proceso electoral. Lo veremos. Vean la modalidad del voto nulo. Sinceramente lo veo muy alejado que se dé la nulidad de una elección por voto nulo en el caso presidencial. Lo veo muy difícil. Por la cantidad de votos, yo lo veo muy difícil. Pero vean la complejidad, porque se hizo pensando en la elección presidencial. Ahora retrotráiganse que es factible que se dé en diputaciones. Por ejemplo, el Progreso, que es una cantidad no tan alta de electores, podría darse en diputados. Pero se podrá dar más en las corporaciones municipales. Si ustedes pudieran ver nuestra memoria, ya les dieron la memoria. Sí, a todos los... Yo sugiero que les entreguen una memoria a todos durante el desarrollo de este evento, para que ustedes puedan verificar datos y todo, ¿verdad? Yo creo que es un buen aporte que se lo den a todos los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso les va a poder ver datos a todos ustedes, y pueden ver que habrá muchas posibilidades de que corporaciones municipales tengan que repetirse por nulidad de votos. Puede darse. Recuerden que se han ganado algunas elecciones por 5, por 15 votos. Entonces vean cómo puede darse una complejidad. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en cuántas preveemos para el próximo proceso electoral? Solo en el lado de la nulidad. Solo en el lado de la nulidad. Tendremos que hacer un presupuesto ambicioso. Ya verán, y se los puedo apostar, cuando los analistas y críticos nos destrocen por la falta de conciencia de que, estando en un país como esto, ¿cómo pedimos un presupuesto de esa magnitud? Pero ya se imaginan que se den y no tengamos los fondos para hacer eso. Ese es solo eso. Más las corporaciones municipales que han visto lamentablemente que se tienen que repetir los resultados por hechos violentos. Y ahí el Ministerio Público que nos acompaña, que ha sido una forma genial de participación del Ministerio Público, el señor fiscal, no sé si está ahí. Está el señor fiscal. Y muchas veces no se da la oportunidad, y disculpen que yo reconozca la labor del Ministerio Público, pero especialmente de Óscar, un hombre muy valiente, con mucha dignidad, y sabe él cómo es de complicada las situaciones en cada municipio. Es bien complicado, y gracias Óscar y gracias a los del Ministerio Público que están aquí, porque pueden dar fe de lo que estoy diciendo, que es bien complicado el tema de la violencia electoral. Fíjense, tenemos también que prever esa otra situación para una segunda elección, más la complicación que voy a tratar de explicar de los plazos que se darán en caso de nulidad. En sí, todo nos vamos a un canasto que se llama presupuesto, y nosotros tendremos que poner un presupuesto de este tamaño que no será factible. Todas esas cuestiones
serán inherentes al proceso electoral, más los propios cambios. Por ejemplo, ¿cuándo es la convocatoria? Ahora será en enero. Vean el gran cambio que se da para el proceso electoral y especialmente para la ciudadanía, pero más para las organizaciones políticas. Y les quiero informar a todos los ciudadanos, pero especialmente al de las organizaciones políticas, que se le han dado instrucciones al director del Registro Ciudadanos y al jefe de OP, precisamente para que los atienda a cada uno, para que les pueda explicar cómo deben de realizar sus asambleas. Deben de reprogramarse todas sus asambleas, porque si no se dará el problema del tema de la validación de las asambleas municipales, departamentales y nacionales. No tendrán tiempo para hacerlo oportunamente, así que les pido respetuosamente a las organizaciones políticas que desde ya empiecen a asistir al registro de los ciudadanos para que se les atienda y les informen cómo deben de programar sus asambleas, porque si no, ahí van a ver ustedes, después el tribunal es el responsable de poder gestionar todo ese tema. ¿Cómo cambia este proceso? Pues ahora señaló 3 fases. En la primera fase, lo que se busca es precisamente lo que estoy diciendo, que las organizaciones políticas ya hayan celebrado sus asambleas y postulen e inscriban a los candidatos que van a participar en las próximas elecciones. Es un plazo que establece la ley y eso limita ostensiblemente la actividad partidaria, normativamente hablando, ¿verdad? Porque ya de hecho es otro tema que sobrepasa los límites y yo creo que es solo una forma fácil de ética. Yo no creo mucho en las normas, creo que todos los que participamos en el proceso electoral somos guatemaltecos y guatemaltecas y que todos deberíamos de hacerlo de la mejor manera sin que existan tanta normativa, pero eso es bien complejo. Entonces, como ven ustedes, ya existe en enero esa primera fase para que todas las organizaciones políticas hagan todo ese tema de las inscripciones, que es bien complejo, ¿verdad, Meme? Se ve fácil, pero no es así. Por supuesto. Como les dije, les agradezco que me permitan mi falta de capacidad de exposición, pero sí para poder hablar. Tengo una duda ahora con la reforma. 2 temas. El voto nulo, según había entendido, era solo para las elecciones presidenciales. No. Eso aplica para todos. Para todos. Eso es lo que aclaraba yo. Cuando se hace, se piensa en el presidencial, pero no es así. El voto nulo sería una inconstitucionalidad hacerlo solo para una elección. Magistrado, en el caso de las asambleas, perdón, digamos que en la primera semana el tribunal va a convocar las elecciones. Las asambleas municipales, tanto para designar delegados, etcétera, ante las asambleas departamentales y nacionales, y para postular candidatos, ¿eso puede ser en la misma y tiene que ser antes o tenemos que esperar? Hay que hacer asambleas, sí, digamos, más bien extraordinarias después de la convocatoria de postulación. Volvé por favor, al anterior, a la línea que puse, esa. Eso es cabal lo que estoy tratando de explicar, que vean ustedes, todo este tiempo tienen para su organización partidaria, pero deben de ser ustedes los que vean cómo están en su organización y que si tienen una duda asistan al registro. Igual el ciudadano, o sea, ya está corriendo el tiempo para ustedes, así de sencillo. Y lo que quería hacer era eso. Gracias.
Yo tengo una duda. Con esta nueva reforma se cierra el tiempo, digamos, de inscripción de candidatos. Y ahora, ¿qué pasa con los amparos y con todo eso que se vuelve terrible? Y que entonces todavía, a una semana antes de la elección, uno no sabe si sí o si no, si lo ampararon o no lo ampararon. ¿Qué pasa con eso? Porque yo había comprendido que se cierra, se cerró. Pero ¿y qué pasa con esos amparos? Bueno, yo no sé cuántos abogados sabemos aquí. Y entonces, dice que, leí una frase que dice que el aroma político hace perder el juicio. Mire, es una libertad del derecho de petición y lo pueden plantear todos. O sea que siguen los amparos. Sí, eso no puede limitarse. Nosotros como tribunal hemos pedido una modificación a la ley de amparo precisamente no para que se limite el derecho del amparo, no, pero que lo conozca en única instancia la Corte de Constitucionalidad. Es por lógica. No podemos estar en esa fase de incertidumbre jurídica, de que el ciudadano no sabe por quién va a participar y etcétera, etcétera. No se limita, son los mismos plazos, solo que ahora los estamos demarcando en una fórmula. Pero eso todavía no ha pasado. Ya está. Ah, no, lo de la Constitución, eso no. No, eso no. Así que los que tengan posibilidad de por favor, ahí nos apoyan, porque es una razón práctica, no es porque nosotros no querramos de que se ventilen los procesos y el derecho de petición, etcétera. Solo estamos pidiendo que por la certeza jurídica del proceso vayamos de una vez a la Corte Constitucional. Si nos dice la Corte, sí va, pues va. Pero nos invitamos, vean, perdonen que yo soy una persona que me voy por otras, ahorita le doy la palabra. No es cierto. Es toda la documentación que tenemos. Si un diputado distrital está impugnado, no podemos hacer la documentación electoral, no solo la papeleta, la documentación electoral en ese tema. Se recordarán, ahí tenemos un caso de un señor diputado que no se le dejó participar, luego sí lo habilitan y vuelve, y ahora nosotros somos demandados por daños y perjuicios, por unas incertidumbres jurídicas, como ustedes bien dicen. Pero esperamos, por eso les pido, y esa era mi intención, a plantearle a la ciudadanía en general de que ya vea el proceso electoral que está próxima, que no es una situación que tarda tantos años porque lo miramos lejos, pero no está tan lejos. Perdón. Gracias, señor magistrado. Volviendo al... Solo una cosa, yo me llamo Julio Solórzano. Gracias, Julio. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Hay que hacer antesala. Sí, muchas gracias. Que vamos a llegar al tribunal. Sí, muchas gracias, no, le agradezco. Volviendo al voto del extranjero, en el extranjero. Para Guatemala, que es el primer intento, viendo el fracaso de los otros países que tienen una grandísima cantidad de migrantes y que están implementando esa votación por cuestión de plata, ¿creen ustedes que sería viable gastar tantos millones de quetzales viendo el panorama de esos países? ¿Qué expectativas tenemos o tienen ustedes los magistrados respecto a que no sea un fracaso similar y que esa plata sea desechada, cuando se podría usar esa plata en implementar nuevos mecanismos para que el Tribunal Supremo avance, que tenga nuevas delegaciones, para que las personas en regiones muy remotas tengan más acceso al voto y no esté tan limitado por cuestiones de distancia? Gracias, Julio. Gracias. Sí, por favor. Yo sí, con todo respeto, a mí me encanta que me digan mi nombre. Julito. Así me dice la mayoría. Entonces, por favor, mira que
Cuando se ve desde ese punto de vista, sí, pero veámoslo de otro punto de vista. Veámoslo como una oportunidad para un país. Veámoslo que nosotros podemos demostrar que nuestro sistema electoral es eficaz. Pero no solo por eso. Si usted mira cómo todos los migrantes coadyuvan y sacan en las noticias económicas, que es una de las primeras fuentes, las remesas que ellos envían, que es el soporte económico de nuestro país, que tiene muchas implicaciones favorables para nuestro país. Yo creo que el Estado, no creo, estoy seguro, el Estado debe responder positivamente a eso. Es un derecho, pero sobre todo una obligación del Estado, porque miren, la calidad de ciudadano guatemalteco no se pierde en cualquier lugar del mundo que estemos. Entonces yo lo veo como una oportunidad y creo que hemos aprendido, y yo trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Quiero decirles que coordinaré el voto en el extranjero. Entonces yo ya estoy empecinado y haré todos mis esfuerzos para que ese sea un éxito para Guatemala, para responder al derecho de esos migrantes, que no solo sea cuestiones líricas, que se diga que el migrante coadyuva, que las remesas, etcétera, etcétera, sino que realmente demos una muestra de positivismo, del respeto al derecho de emitir el sufragio. Vean qué importante para las organizaciones políticas, se los comento, qué importante será el voto en las próximas elecciones. Vean el pasado evento electoral, la conflictividad se dio entre el segundo y el tercer lugar. Miren en qué momento de nuestra situación política se da eso. Fueron casi 6.000 votos de diferencia. Cuando íbamos viendo las actas y todo, subía una organización, la empataba la otra, subía otra, y fueron casi 6.000 votos de diferencia. Vean la importancia del voto, que puede decidir quién va a la segunda vuelta y quién puede obtener el triunfo. Recuerden que Álvaro Arzú ganó alrededor de 28.000 votos de diferencia, que no es una gran cantidad, pero vean ustedes la importancia que tendrá el voto en el extranjero en las próximas elecciones. Bueno, ya pasó la fase de la inscripción y viene una de las fases más complicadas, que es la campaña electoral. Se supone que en esa primera fase no pueden hacer propaganda a favor de un ciudadano o de una organización tratando de identificar a alguien con esa organización durante esa temporada. Luego viene la fase de la campaña electoral, que tiene la modalidad de que en este proceso electoral será el tribunal quien hará la distribución de los espacios publicitarios, como les comenté al inicio. Y luego de que pasan esas dos fases, pues viene el proceso electoral. Ahí se pueden dar una serie de variables en esto. Pongámonos en el caso normal. Generalmente en toda la historia de Guatemala no se ha ganado en la primera vuelta presidencial. Solo en 2 oportunidades se ha dado una aproximación de que pudo darse en la primera vuelta presidencial el triunfo, que es el caso de Portillo y de Vinicio Cerezo. Son los únicos que llegaron casi al margen de poder obtener el triunfo. Pero no creo que alguien gane en primera vuelta en Guatemala, por muchas circunstancias, pero sobre todo el multipartidismo que tenemos. Y sobre todo, una norma que no comparto, pero es que ahora obligan a que todos los partidos políticos participen para la elección a presidente o diputados, y si no obtienen, pues serán retirados de la vida política. Pero ya está la norma, y esto hará que más organizaciones políticas participen para la elección presidencial. Están hablando del voto nominal en las segundas reformas. ¿Se imaginan la papeleta de qué tamaño será si se aprueba eso?
tiene ventajas, pero también tiene muchas ventajas. Salvador implementó el voto y vean la crisis electoral que tuvo El Salvador. Luego de que ya está todo el tema y el proceso electoral, veremos las nulidades, y las nulidades son precisamente de esas dos naturalezas: la nulidad del voto nulo y la nulidad por cualquier circunstancia que establece la ley, y tendrá que declararse en las elecciones y convocarse a esto. ¿Qué buscaba el tribunal cuando adaptó el tema de la nulidad de las elecciones por nulidad? Es que el ciudadano, que los partidos políticos tienen que celebrar otras asambleas para poder postular. Vean la complejidad que tiene volver a hacer asambleas y volver a inscribir. El error, a mi criterio, es que les permite que sean los mismos candidatos. No tiene sentido. Lo que se buscaba era que la ciudadanía no estaba de acuerdo con esos candidatos y que fueran sustituidos por otros. Así es. Esa era la realidad, pero pierde el sentido, el origen, la intención de que sean los mismos candidatos por los cuales votamos y que fueron votados nulos. Entonces pierde. Ojalá que en esta segunda generación sea quizás la primera norma que se debe de modificar, aunque sea esa, no tantas, pero esa es fundamental para que sí realmente se cambie este sistema. Entonces se darán todas esas posibilidades, más las de hechos violentos, etcétera, de cuestiones legales, etcétera. Esto hará que tendremos otras elecciones, y entonces se establece que se harán ya en otro mes, y se prevé también que, como lo digo, el presidente, que lo dudo mucho, que se dé la nulidad en una elección presidencial, pero podría darse, y esto nos hace prever los plazos casi para noviembre o primeros días de diciembre para la elección presidencial, en caso de nulidades, que espero que no se dé. O sea, es decir que habían tres elecciones si hubiera una nulidad. Sí, correcto. Sí, presidencial. ¿Qué presidencial? Sí, sí. No, el municipio 2. Por favor, señorita. Solo una consulta. Desde el Tribunal Supremo Electoral ya tiene conocimiento del segundo paquete, como lo llaman, de las nuevas reformas presentadas por el organismo judicial. Ejecutivo. Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Todos podemos plantear las reformas que estimemos, pero con todo respeto, ya tuvimos una reunión con el presidente de la República, porque el órgano técnico es el Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto en ese paquete pues irán una serie de cosas que no compartimos nosotros y se los haremos ver oportunamente, pero realmente es la Comisión de la Reforma Electoral quien adopta todas las sugerencias, nuestras iniciativas de ley, y será trasladado al Congreso. Pero sí, ya tenemos conocimiento de eso. Licenciado, ¿y esa comisión? Julio. Julio. Julito, mejor. Sí, por favor. Por favor. Pregúntele cómo me dice mi amigo. Esa comisión no se ha conformado. ¿En qué plazo la van a conformar? ¿Cuál comisión? La comisión que va a dar trámite a la revisión del proceso, esa comisión que creó las recientes reformas a la ley electoral y de partidos Del artículo 3, el artículo 3 de la reforma, donde se crea la ya, sí. Aparte de la del Congreso. Aparte del Congreso. Ya lo estamos organizando, ya lo estamos viendo para poder hacer esa comisión. Pero como les digo, la ley es al Tribunal Supremo Electoral. Pero como ahorita estamos en una fase de reglamentación que se nos vence en octubre, entonces estamos en la fase de la reglamentación. Hasta que concluyamos esa fase podremos implementar esa, pero ya se está trabajando sobre eso. En sí, todo ese es un proceso electoral. Perdón. ¿Qué tal, Julio? Buenos días a todas y todos, buenos días.
Gracias. Con relación a las reformas que se realizaron, ahorita las asambleas van a ser cada 3 años. Las asambleas departamentales, municipales y la nacional. Pero no se cambió la normativa donde establece que las asambleas van a ser de bienales a trienales. ¿Ustedes lo van a modificar en el reglamento o cuál va a ser el procedimiento? Mi amigo aquí plantea así las cosas porque trabajó en el Tribunal Supremo Electoral, entonces sabe mucho y por eso tiene esas interrogantes. Fíjate que no podés modificar la ley a través del reglamento, ¿verdad? Eso no es factible, debe cumplirse, y por eso les pido a todas las organizaciones políticas que vayan para que comiencen a adecuar sus asambleas a la nueva normativa. No podés modificar un mandato constitucional que es la ley electoral a través de un reglamento. Si en caso se diera, cuando ustedes vayan y vean eso, pues deberán plantearlo y tendrá que verse si se diese esa controversia legal, que se pueda ser incluida en las nuevas reformas. Julito, Manda. mira, solo para que quede claro, yo me recuerdo que hubo modificaciones a la ley electoral en el 2004, en el 2006, Sí. Las recientes y las que vienen como proyecto, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de que esta que se está aproximando sería una 4ª generación de reformas. No. Muchos han criticado estas reformas, que no se llegó al fondo, etcétera, etcétera, y es cierto. No hay un sistema político perfecto, pero se va mejorando. Y como pueden ver, pasamos casi 30 años con una misma normativa, y a la que te referís tuvo solo un elemento positivo a mi criterio, que fue la descentralización de la ubicación de las juntas receptoras de votos. Y esa se le dio una segunda precisamente porque al ponente de la ley había establecido que deberíamos de instalar juntas receptoras de votos donde hubiesen 500 ciudadanos empadronados o se conjuntaran, algo imposible de poderlo hacer. No se puede, porque hay elementos fundamentales de seguridad que deben de preverse, y hay zonas en Guatemala, especialmente en el área rural, que no llenan la más mínima seguridad para los miembros de las juntas receptoras de votos. Es por eso que se hizo la segunda generación, modificándola, y le agregamos ciertos elementos, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera, para que pudiéramos decidir dónde lo ponían y qué es facultad del tribunal. Esa es la segunda generación sobre esas normas. Ahora, lo que se hizo fue una reforma más compleja, más completa, no perfecta, pero sí de lo mejor, y ahorita vamos a una reforma. No necesariamente puede denominarse segunda generación, porque aquella fue para corregir, realmente solo fue para corregir. Esta no es tan correctiva, sino quizás para avanzar un poco más de las elecciones. Bueno, entonces vamos con todo esto, se termina el proceso electoral, ustedes nos felicitan y dicen que somos lo máximo, y entonces vamos a las adjudicaciones, que es otro tema que se vuelve complejo, especialmente para las juntas electorales departamentales. Y miren ustedes, hay un montón de sistemas que no voy a explicar porque ni me los sé bien y puedo confundirlos y todo, pero hay un montón, hay una variedad de sistemas para este tema de la adjudicación de cargos, pero digamos, el más escuchado es el sistema HON. Vean ustedes que el sistema HON no es el que se aplica en Guatemala, y eso hay que tenerlo bien claro. No es el sistema HON. Si ven ustedes una resolución de la Corte de Constitucionalidad, ahorita les explico, hay una resolución donde se basan en el sistema HON. En el sistema HON. Error garrafal.
Error histórico jurídico garrafal a mi criterio. Vean ustedes cómo es de sencillo nuestro sistema. Por supuesto, está basado en el sistema HON u otros, pero nosotros tenemos nuestro propio sistema. Y precisamente es un sistema bien sencillo que debe de aplicarse como lo establece la ley. La ley del organismo judicial establece que cuando las normas son claras, no se debe de alegar e invocarse la interpretación o lo que yo creo, lo que yo pienso, no, es clarísima la ley, es bien sencilla. Yo siempre pongo el ejemplo, es como cuando le dicen a alguien que corre una maratón, el de Cobán por ejemplo, y le dicen, este es el mapa, esta es la ruta que usted tiene que seguir, Claro que pueden haber un montón de formas de hacerlo más viable, más rápido, menos cansado, etcétera, etcétera, pero el que participa debe correr por la ruta que le establece el órgano que organiza esas competiciones. Igual es este tema. La ley establece, y si ustedes ven la ley, dice, la ley dice, bajo este sistema, dice. No dice sistema HON, no dice nada. Dice, bajo este sistema se hará tal y tal cosa. Y es de lo más sencillo. Es una forma tan sencilla de hacerlos. Yo traje un ejemplo de la pasada elección de un municipio precisamente porque es más fácil de comprender. Lo importante es a quienes se les aplica. Se aplica este sistema precisamente a todos los concejales titulares y suplentes de las corporaciones municipales. Al señor alcalde y al síndico se le aplica la mayoría relativa, que significa un voto más, él gana. Se aplica para los diputados distritales, se aplica para los diputados por lista nacional. A ellos se les aplica este sistema de representación de minorías. Por eso se establece en Guatemala la mayoría absoluta, que es aplicable a la presidencia de la República, y como no se obtiene, porque debe ser la mitad más uno de los votos válidos, y fíjense ahora cómo complica, porque ahora los votos nulos se tendrán como válidos y se sumarán. Eso hace más difícil que alguien gane en la primera vuelta. Entonces se aplica la mayoría y en la segunda vuelta un voto es la diferencia. La relativa se le aplica precisamente al alcalde y a los síndicos, pero el sistema de representación contemplado en el artículo 203, si podemos poner el ejemplo, por favor. Van a ver ustedes que es una fórmula, pero de lo más sencillo, y pasemos al ejemplo, es bien fácil. Vean ustedes, es un ejemplo precisamente de Santiago Atitlán Sololá. Fueron 8 planillas, no es ninguna propaganda, pero es el ejemplo, y ganó la UCN. Se le adjudicó el alcalde, 2 síndicos y un síndico suplente. Esto fue en el momento de adjudicar datos. Pero por el método de representación teníamos que adjudicar 5 concejales titulares. ¿Qué es lo primero que se hace? Precisamente es colocar a las organizaciones políticas en el orden que fueron inscritos. En ese orden, primero están en el orden. Eso es lo primero que hacemos. Pasemos por. Luego, lo que tenemos que hacer es ordenar las cifras que tenemos ahí de mayor a menor. Solo las colocamos. En este caso, ¿quiénes fueron los que fueron? Estos fueron los resultados y vean cómo los comenzamos a ubicar. Si ven ustedes, líder estaba inscrito en primer lugar, pero UCN obtuvo la mayoría de votos y lo ubicamos en el primer lugar. Y ven ustedes cómo los ubicamos de mayor a menor. Es fácil. Es fácil. Vean cómo están los resultados ya ordenados. Están ordenados, ¿verdad? Bueno, luego de que están ordenados,
los formamos en columnas. En la primera columna establece la ley que se debe anotar el nombre de la organización política. Ven ustedes que los colocamos aquí, y luego los resultados de cada organización política aquí. Luego viene la fase de divisiones y sale la otra columna. Esta cifra la tenemos que dividir en dos. Igualmente, todas las cifras que están aquí, si ustedes ven, fueron divididas en dos y son colocadas en la segunda columna. Y luego vamos a dividir en 3 por 3 la misma cifra. La cifra original se divide en 3 y la colocamos ahí.